¿Para qué sirve la herencia? Principalmente para la reutilización de código para crear objetos similares. ¿Qué características en común van a tener todos los objetos que vamos a crear mediante la herencia? Una marca, un modelo. ¿Qué comportamientos en común tienen estos objetos? Arrancan, aceleran, frenan. Tendremos que crear una clase padre o superclase que englobará todas estas propiedades y métodos comunes a todos los objetos que heredarán de esta clase. Y luego una clase que herede del padre donde crearemos estas propiedades y métodos únicos para este objeto en particular. Python también admite la herencia múltiple, donde podemos heredar de dos clases o más. Simplemente al declarar nuestra nueva clase, entre los paréntesis hemos de separar las clases por una coma. Esto hará que la nueva clase herede los métodos y las propiedades de las dos clases. Si las dos clases heredadas tienen o no un constructor o dos métodos con el mismo nombre, heredará el constructor o el método de la primera que se indica en los parámetros de herencia. Vamos a ver algunos ejemplos de herencia. Vamos a declarar una clase aviones con un método constructor def-init-bajo. Por defecto, nuestro método recoge nuestro self, que sería this en PHP, un parámetro marca y modelo. Dentro de este método decimos que self this.marca sería igual a nuestro parámetro marca, nuestro self modelo será igual a nuestro parámetro modelo, nuestro self volar será false, nuestro self aterrizar será false, serían los parámetros iniciales de nuestro constructor. Vamos a crear también unos métodos que van a modificar el estado de los parámetros iniciales. Cuando llamemos al método vuela, modificará volar a through. También crearemos un método estado que recoge nuestro self, donde nos imprimirá la marca, que será nuestro self marca, modelo self modelo. Nos devolverá el estado de el objeto que instanciemos en nuestra clase. Vamos a crear una clase reactor que va a heredar de aviones. Instanciamos el objeto sónico1 de la clase reactor que hereda de aviones y le pasamos el parámetro marca y modelo y llamamos al método estado de la clase padre que es aviones. Aquí hemos puesto un path en nuestra clase reactor pues para que no construya nada pues de momento. Hacemos un control S, control V, vemos cómo lo llama a Sónico1, nos devuelve Sónico1, modelo S1 y el estado del constructor de la clase avión. En nuestra clase reactor le vamos a decir que vsónica es igual a normal. Creamos un método vsonido self y self vsónica será ultrasónica y crearemos un nuevo método def-estado que sobreescribirá el método estado inicial de nuestra clase aviones. Imprimiremos lo mismo que teníamos en la clase aviones, pero añadiremos la velocidad vsónica. De este modo, a llamar al método estado, nos dirá que la velocidad es normal y si llamamos a
vSonido, que es el método que modifica este valor, nos dirá que la velocidad es ultrasónica. Hemos creado una nueva clase que se llama carguero, que hereda aviones, y en el método carga, con nuestro self, recogemos el parámetro carga. Cuando decimos que self cargada es igual a carga. Hacemos una estructura condicional. Si cargada es igual a true, nos hace un return de carguero cargado, y si no, nos hace un return de carguero cargando. Entonces instanciamos nuestro objeto, carguero1, instanciado de la clase carguero, con el parámetro marca y modelo de nuestro constructor, marca modelo. Le llamamos a estado, nos devolverá el estado, el método estado heredado de la clase padre. Y haremos un print de carguero1, nuestro objeto instanciado a la clase carguero, el método carga false. El método carga será false, nos dirá que el carguero está cargando. Nos dice que está cargando nuestro carguero. Y lo pasamos a true. Nos dirá que el carguero está cargado. Antes veíamos como nuestra clase reactor heredada de aviones y nuestro parámetro vSónica era normal inicialmente, se modificaba al llamar al método vSonido y nos devolvía el valor de velocidad vSónica y del método constructor que estábamos sobreescribiendo de aviones. Vamos a crear una nueva clase que será espía y heredará de reactor. Reactor hereda aviones, se declara una propiedad sónica normal, un método vSonido self donde se modifica la velocidad a ultrasónica al llamarlo y donde se sobrescribe el estado de la clase aviones en su método estado. Y se crea el print de velocidad vSónica. Ahora nuestra nueva clase espía va a heredar de reactor. Ponemos un pass para que no haga nada de momento. Espía 1 está instanciando a espía con el marca modelo espía black. Vemos que control P nos devuelve el primer objeto sónico 1, dos parámetros, el objeto espía 01, nos devuelve todos los parámetros heredados de reactor. Y si nosotros llamamos al método vSonido, y que ahora es normal, vemos que en nuestro objeto espía la velocidad es ultrasónica, mientras que en nuestro objeto sónico nuestra velocidad es normal. Estamos heredando de reactor todas las propiedades y métodos y estamos modificando en nuestro objeto instanciado a espía heredando de reactor este
método que está modificando el tipo de velocidad. Continuamos con nuestra clase aviones, como la tenemos definida, y hemos creado una nueva clase helicóptero de carga que no hereda de nada, que tiene un método constructor propio, que tiene su self y 3 parámetros, distancia, marca y modelo. Decimos que self kilómetros es igual a distancia. Y creamos una nueva clase, helicóptero, que va a heredar de aviones y de helicóptero de carga. Vemos como el orden de la herencia, primero es aviones y después helicóptero carga, que tiene un método constructor de distancia, marca, modelo. Hacemos toque, llegamos al estado, instanciamos el objeto con 2 parámetros, el estado y el carguero cargando. Si lo pasamos a false, carguero cargando. Y nos dice que carguero cargado cuando está en cero. Cambiamos el orden de la herencia. Vemos cómo nos pasa un error. Como hemos cambiado el orden de la llamada a la clase padre, la hemos puesto de segunda, está entendiendo que la clase helicóptero carga, su constructor, tiene preferencia. Aunque le pasemos distancia, marca, modelo, podríamos volver a definir en el constructor de helicóptero lo mismo que tenemos definido en marca modelo, volar, aterrizar, acelerar, frenar dentro del init en la clase aviones. Estaríamos simplemente sobreescribiendo este método. Lo que haremos es dentro de nuestro constructor en la subclase helicóptero carga, por medio de la función super, llamar a init, que sería nuestro método en la clase padre, y con los 2 parámetros marca, modelo. De esta forma lo que hace es importarnos de la clase padre el método con el mismo nombre, en este caso el constructor, dentro del método constructor de nuestra clase, nueva clase. Con esto vemos que nos devuelve todo correctamente, la autonomía, la que pongamos, 22.000, helicóptero 1, el modelo FR 345, todos los parámetros que hemos importado de la clase padre aviones, de la clase helicóptero, estamos llamando a la herencia de helicóptero carga y de aviones. Pasamos los parámetros. Es una forma más sencilla de importar nuestro método de la clase padre.